Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Diego Gutiérrez de Oficina Libre de Arquitectura. ¿Cómo estás, arquitecto? Buenos días. ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenas tardes, gracias por visitarnos. Estamos muy contentos de mostrarnos nuestra casa Toker. Eh, una casa pequeña, es una remodelación que tenemos que mostrarles y que tenemos algunas estrategias en cuanto al modelo de negocio, distribución y el asolamiento y ventilaciones, que es parte de lo interesante de este proyecto. Excelente. Platícanos todo sobre la situación, el contexto. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? ¿En dónde nos encontramos? La casa tiene unas dimensiones de 7 por 15. Nos encontramos en el lado norte-oriente de nuestra ciudad, que es Tuxtla Gutiérrez. Es una zona popular, así que por lo tanto nosotros escogimos pues cerrarnos un poco de la calle y que todo lo bonito, todo lo interesante viera hacia adentro de lo que es la casa. Interesante. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 7 por 15, pues es un frente algo reducido, igual de su fondo, pero al final aprovechamos todos los metros cuadrados habitables posibles para el disfrute de la familia. Y me comentabas que es una remodelación, ¿verdad? ¿Era de 2 niveles? ¿Era de uno? Esta casa es una remodelación, prácticamente toda la zona tiene un modelo de vivienda, por si se puede apreciar en el panorama, de que las casas eran muy parecidas. Realmente cuando nosotros llegamos a esta cuestión de la casa, que el proyecto llegó a nuestra oficina, teníamos realmente una casa de 2 niveles, realmente muy oscura. Así que cuando los usuarios, nuestros clientes, acudieron a nosotros, la principal característica que ellos necesitaban para su casa era una muy buena iluminación y ventilación, ya que ellos prácticamente la casa anterior era una completa cueva, o sea, realmente no tenía luz Muy para nada, oscuro. Ujú. era muy oscuro. Así es, Abraham. Interesante. Realmente la cuestión, nosotros elegimos una paleta de colores muy sobria. eh, Igual los clientes querían una fachada discreta y que pues todo lo padre de la casa estuviera completamente adentro. ¿Y cómo se acercan ellos contigo? Te dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer la remodelación, tenemos este presupuesto. O sea, tú te tienes que adaptar completamente a eso. Realmente tuvimos un tema así. Este proyecto llegó a nosotros por amigos de amigos, por recomendación de boca en boca. Nosotros hicimos proyectos y obras para amigos de estos clientes, así que así llegaron a nosotros. Cuando ellos llegaron a nuestra oficina, acudieron haciendo el comentario que tenían un presupuesto pues ya establecido y con un juego pues relativamente corto, ¿no? Así que nosotros en el desarrollo y proceso de todo el proyecto, anteproyecto y proyecto ejecutivo, teníamos que pensar también en toda la cuestión de los costos y cómo íbamos a lograr pues la ejecución completa del proyecto, ¿no? Sin que faltara nada o que se nos quedara media la obra. Excelente, pues vamos a conocerla. Adelante, Abraham. Te dicen el presupuesto y trabajas en el diseño con base en ese presupuesto. Así es, la casa ya tenía ciertos metros cuadrados pues hechos del pie de casa original de entrega, que son pies de casas de hace muchos años. Así que sobre esto nosotros hicimos el juego, ¿no? Tenemos tantos metros construidos, queremos tantos metros tener habitables al final, y sobre eso se hizo el desarrollo y el análisis pues financiero para poder desarrollar la cuestión del proyecto. Interesante. ¿A cuánto le salió el metro cuadrado de construcción? El metro cuadrado de remodelación estuvo saliendo aproximadamente como en 9,000 pesos, más o menos. Muy bien. Ya contando demoliciones, retiro de escombros, y pues todo lo necesario, ¿no? De todo lo que se genera en una demolición, en hacer pedazos la casa que estaba antes para poder traer todo completamente nuevo. ¿Y cómo era? Cuéntame. Pues realmente te digo, era una cueva, o sea, todo había como que una sala y todo el final que está hasta allá atrás, que si puedes voltear la cámara está muy lleno de luz, todo lo que ya está hasta atrás era una completa cueva, no entraba exactamente ni un rayo de sol. O sea, la losa estaba completa hasta atrás. Estaba todo construido, todo el proyecto estaba construido, así que eso fue parte del importante del proyecto,
que se generó la cuestión de las iluminaciones. Interesante este hueco, es un tragaluz ahí arriba. Es un tragaluz. Al principio del proyecto estaba pensado para que fuera casi del tamaño de la doble altura, pero ya analizando la cuestión del asoleamiento, pues nos dimos cuenta que iba a ser algo sofocante ese tal haz de luz, pues realmente redujimos el domo al sistema constructivo que ya estaba hecho, que traía unas viguetas, así que pero no quisimos romper los nervios, ¿no? Así que sobre eso nos basamos en el tamaño de este domo. Me gustó este espacio, me gustó las lámparas. Te dan una sensación muy elegante, ¿verdad? No tienes Eh, lámparas en el techo de hecho, Abraham, prácticamente. todo el proyecto fue pensado para no tener lámparas en el techo. Solo tenemos lámparas en techo en los baños. Ok. Todas las recámaras, espacios públicos, escaleras, cocina y todo, pues prácticamente se pensó para un diseño de iluminación. Esto de noche se ve muy interesante. También tenemos iluminación en el suelo. Bueno, prácticamente en la cocina tenemos un riel de luces. eh, pues igual para jugar con este diseño de iluminación y no tuviéramos como que las salidas de centro normales que se hacen en la cuestión de la construcción. ¿Y la distribución la cambiaste? Puesto siempre La por distribución cocina. se cambió por completo. Realmente los espacios eran muy pequeños y eran muy oscuros. Realmente no te podría describir ahorita la distribución porque realmente estaba muy extraña. Las Me escaleras imagino. estaban completamente en medio. Aquí había un patio, donde estás ahorita tú, había un patio de lavado. Aquí estaba como sala, cocina, sala, comedor y la cocina estaba al lado. Pero realmente había un ambiente muy sofocable, la mera verdad. Sí, Ujú. sí estaba muy incómodo de habitar. Actualmente los dueños rentaban esta propiedad. Ellos nunca la habitaron como estaba, pero digo, sí estaba un ambiente bastante tétrico, te soy sincero. Sí, me imagino. Y por ejemplo, cuando tú estás haciendo el proyecto de diseño y estás eliminando algunos muros, los contabilizas en tu presupuesto, ¿verdad? Por ejemplo, quizá quitar este muro se sale Sí, cien completamente por ya de ciento. Se presupuesto. eliminaron varios muros, pues prácticamente nos quedó todo el perímetro del proyecto. Todo esto nos ayudó un ingeniero estructural que fue parte importante de esto para decirnos, puedes tirar esto, puedes no tirar esto, para la cuestión de los espacios que quedaran lo más amplios posibles. Por ejemplo, en la cochera, ese muro que está ahí en medio. Había una columna, pero estaba más a la izquierda y pues ahí me complicaba por completo la cuestión de los estacionamientos, ¿no? Ya no tuviera las dos cocheras, así que ahí sí se hizo una completa reestructuración. Todo lo de la cochera es nuevo. Ok. Por Toda ejemplo, esa losa no existía. toda esa losa existía solo una parte. Nosotros hicimos un aditamento con losa nueva y losa vieja, que Ujú. igual ahí el ingeniero estructural estuvo al pendiente con nosotros para poder hacerlas juntas y no tuviéramos ningún problema en el momento de la construcción. Excelente, excelente. ¿Y qué tenemos en la parte de atrás? Pues como vieron aquí sala, comedor, cocina. A mano izquierda tenemos el baño. Un baño. Son baños relativamente sencillos, muy funcionales, pues realmente adaptables a la cuestión de lo que el dueño quiera hacer en algún momento, ya que por el momento, le digo, el presupuesto era algo pues limitado y al fondo tenemos lo que es el patio de servicio. ¿Cuál fue el presupuesto? Me interesa saberlo. El presupuesto por abarcar aproximadamente entre lo nuevo y lo viejo, pinturas y todo eso, aproximadamente 150 metros cuadrados, fue como de 800,000 pesos. 850,000 pesos, 900,000 pesos, más o menos. 900,000 pesos. Y novecientos eso ya mil incluye pesos. sus honorarios. Incluía honorarios, visitas, toda la cuestión de ver los materiales y todo eso. Seguro social también. El Seguro Social solo tuvimos la oportunidad de meter a 2 personas Ok. en la cuestión del proceso de obra. El proceso de obra fueron 8 meses más o menos. En realidad nos tardamos casi 10, pero 2 meses dejamos de elaborar por ahí cuestiones de mano de obra que nuestra gente estaba afuera, pero para contabilizar los meses fuertes de trabajo fueron 8 meses. Ok, ok. Interesante. Entonces, esto es un patio. Esto es un patio cubierto. Este realmente es como que el patio que es las escaleras y al mismo tiempo es un lucernario que nos llena de luz toda la casa. O sea, realmente no tenemos como un patio descubierto. Así que aquí nosotros decidimos pues tener esta vista mientras subimos las escaleras,
que nos llena de luz y podemos ver el cielo siempre, ¿no? Igual cuando está lloviendo es un ambiente muy bonito porque se escucha el sonido del agua y todo ese tema como que muy romántico. Así que este es un lugar en las noches, igual la iluminación es muy agradable toda esta parte. En el suelo aquí tendríamos esta gravilla blanca, ¿no? La de jardín. Ujú. Este, Solo que pues todavía faltan algunos La detalles, ¿no? jardinería falta. Ok, ok, ok. Entonces, este espacio, pues es de transición, ¿verdad? Porque tiene mucha luz. Sí, Y tiene completamente. ventilación, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Sí, el domo está levantado aproximadamente 15 centímetros, 15, 20 centímetros sobre las losas. Y esto es muy importante en el proyecto porque esto nos genera mucha ventilación en toda la casa. Si nosotros hubiéramos sellado por completo el domo, no funcionaría por completo el tema de la ventilación natural en toda la casa. Tuxtla Gutiérrez realmente tiene una temperatura anual aproximadamente ronda entre los 34 y 36 grados centígrados. Tuxtla es muy caliente, así que realmente sí necesitamos pues la cuestión de la ventilación, ¿no? Y pues creo que logramos un poco con la cuestión de levantar el domo. Le pones ahí una malla metal desplegable, ¿verdad? Sí, es una malla desplegable por la cuestión de seguridad, pero los cristales están volando, por así decirlo, para la cuestión de la inclinación de la lluvia cuando llega y pues así no se nos meta a la casa. Excelente. Y ventila, ¿verdad? Es el patio de ventilación de esa recámara. Sí, realmente aquí tenemos una recámara junior y pues prácticamente este patio, escaleras, vestíbulo, pues logra ventilarnos un poco y que no esté sofocada una de nuestras recámaras. Muy bien. Y aquí subimos. Tenemos el baño compartido. Tenemos un medio baño, tenemos una de las recámaras junior que esta ventila e ilumina hacia un patio central que tenemos que da hacia la cochera. Si pueden ver también no tenemos luces en plafones. Ah, entonces, esta es la iluminación directa de la recámara principal. Esa es la recámara principal, ¿verdad? La que está a la izquierda sí es la recámara principal. Esta es la recámara junior, así que ese cubo de luz y ventilación nos sirve para ambas recámaras. Para ambas recámaras. Por allá tiene un balconcito. Y quedan amplias las recámaras, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tienen? Tiene aproximadamente 3.6 por 6 más o menos, por 3.1. Ok. ¿Y de altura? De altura, en estas recámaras que son completamente nuevas, tenemos los 3 metros, más o menos. Está bien. En, Se siente. esta losa tiene 3 metros. La losa original tiene aproximadamente 2.40. Ahorita vamos a ver la sala de televisión, cómo se compacta bastante, por cómo ya venía la losa original. Y en la recámara pues, principal levantamos la losa aproximadamente como a 3.20, 3.30. Ah, la subieron más todavía. Lo que estás apuntando ahora es la sala de televisión y es donde se aprecia que está realmente bastante compacta, que tenemos 2.40 más o menos de altura, ¿no? Así que Aquí sí se va. puede, sí podemos tocar la losa. Claro. Aquí es el centro de entretenimiento, ahí pues, está destinado para la cuestión del sofá, de los sillones. Este espacio queda bien. Claro, el domito yo pensé que lo ibas a haber hecho completamente del espacio del hueco, pero no. O Sí, se el deduce. proyecto original estaba pensado para que fuera todo el hueco, Ajá. pero ya viendo la cuestión del asolamiento ya en obra y del sistema constructivo que estaba hecha la casa, que te repito era una villeta y bovedilla, se nos iba a complicar estructuralmente y pues igual nos iba a sobreiluminar y a calentar de más el espacio. Claro. Ahí tenías que ir regulando, ¿verdad? Poco a poco. Sí, realmente ahí pues ya con ese haz de luz sí nos ayuda mucho en la cuestión de la iluminación de la doble altura para llegar a la sala y el comedor que está en la planta baja. Excelente. Logras ahí una concatenación. Y esta es la antesala de la recámara principal. Exactamente, la sala de televisión se logra como una antesala de la recámara principal. Igual Buena acá salud. fue muy importante ya que si ven la fachada está completamente sellada, Ujú. está bloqueando completamente el sol del poniente. Nosotros logramos la ventilación
haciendo unas linternillas tanto en la recámara, que es esta parte, abriendo todas las ventanas. Pues ahorita realmente no está corriendo mucho aire, pero esto un poquito más tarde es un gran viento que corre, porque arriba está completamente abierto. El domo está levantado de la losa, aproximadamente 20 centímetros, y eso hace que, pues, como un efecto sifón, ¿no? Que hace que el viento circule completamente. Aquí lo podemos ver. Muy bien, entonces tienes ventilación cruzada, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y es que tienes una fachada surponiente también, ¿verdad? Es Entonces una fachada completamente al poniente. tenías que Realmente controlarla. tenemos el sol de lleno. Entonces, construiste ¿cuántos metros cuadrados construiste además de los que remodelaste de la planta baja? En total, ya terminado la casa son aproximadamente 150 metros. 150. De todo lo nuevo son como 80 metros, Ok. eh, pero obviamente se tenía que reacondicionar un poco de lo que estaba allá Sí, sí, abajo, sí, ¿no? claro. De lo viejo. Ujú. Así que una casa de 150 metros y de todo lo nuevo que se intervino son aproximadamente 80 metros cuadrados 80 metros. que se hicieron. No, pues está bien, ¿eh? O sea, hiciste rendir bastante el dinero. Sí. ¿Fue un reto? Realmente, por ejemplo, los acabados, tenemos acabados normales, sencillos, que es la cuestión Sencillos. de un repello de cemento, cal y arena. No tenemos pastas, pastas solo tenemos en la cuestión de la escalera, pero como tal en toda la casa tenemos el uso de estos enlucidos, ¿no? Que teníamos directo al block, repellamos, igual directamente la pintura, ¿no? Realmente hicimos rendir bastante la pintura con un acabado, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero uno de mis clientes vende pinturas Sí. y él nos recomendó un sellador que es tipo Resistol y al mezclarlo con agua se aplica directamente a los muros y pues realmente el sello que haces es Es muy bueno. buenísimo. Así que realmente la pintura pues fue muy fácil colocarlo, ¿no? Ahí también nos pudimos ahorrar pues mucho dinero. Hay un gran sellador de Fester, es el Fester Bond. El Fester Bond es buenísimo para eso también, ¿no? Lo aplicas directamente Sí, sobre el aplanado antes de pintar y eso te ayuda a que la pintura no se desprenda. Quizá usaron ese, ¿eh? Te quedó sí, muy lo bien. hemos utilizado al Fester, pero aquí por temas de Del cliente. económicos del cliente, utilizamos esta estrategia, ¿no? Que fue un sellador, sí es sellador, pero es como un tipo resistol y al mezclarlo con agua nos rinde muchísimo. Así que esa fue como que una de las estrategias. Igual al momento de elegir los acabados y los pisos, eso también hizo mucho hincapié en que cómo pudimos rendir todos los metros cuadrados de la casa para poder ponerle piso a todo, ¿no? Pues realmente a todo lo necesario. Claro. ¿Cuánto costó más o menos? Se ve bien, ¿eh? Es un piso grande. Es un 60 por 60. Es 60 por 60. ¿Se pueden decir marcas? Sí, sí, adelante. Ok, toda la casa la hicimos con Interceramic. Y este piso nos costó alrededor de 180, 200 pesos, 220, algo así. 220, bastante bien, ¿eh? Luce Sí, así que al momento de, pues, homogenizamos todo el acabado, pues ya pudimos economizar un poco, ¿no? buenísimo. ¿Y en cuánto tiempo se construyó, me dijiste? Fue un total de 10 meses, pero paramos 2 meses por cuestiones de gente, que se nos Gente. fue un poco de gente que tenían cosas que hacer a su pueblo o así, a su casa. Y pues ya, pues prácticamente de ejecución completa y con todas las ganas fueron 8 meses que se 8 meses. hicieron. Porque sí nos tardamos como 2 meses en la cuestión de la demolición. 2 meses demoliendo solamente. Sí, porque sí teníamos que cuidar parte de la estructura y de lo nuevo con lo viejo. Quedó muy bien, esa recámara quedó muy amplia. Esta es una recámara que ya existía, nosotros pues solo la acondicionamos y esta ventila e ilumina hacia ese patio techado de cristal, pero si te das cuenta la sensación térmica que está aquí adentro no es tan desagradable a pesar de que no ilumina o no ventila hacia un patio completamente abierto. Yo creo que también tiene que ver un poco la altura que tiene esta recámara y pues lo que levantamos el lomo, que sí, ahí nos ayuda a ventilar un poco para la sensación térmica que está aquí adentro.
Es que aquí creo que lo más importante de la remodelación era ubicar la escalera, ¿verdad? ¿Dónde Sí, colocabas la escalera para distribuir arriba? sí, realmente eso fue importante, pues ya que nosotros en casi todos nuestros proyectos vemos la escalera como un elemento escultórico, o sea, que sea algo agradable, que sea un recorrido bastante padre. Así que pues la colocamos prácticamente al final de la casa, pero logramos colocarla en un sentido que arriba pudimos vestibular bien y que no desaprovechamos prácticamente metros cuadrados, ¿no? Que era lo que necesitábamos, que en planta alta todos los metros cuadrados están completamente destinados a las recámaras y un poco a los baños, y en vestíbulo tenemos muy pocos metros cuadrados. Excelente. Pues buen trabajo, arquitecto. Para empezar, los clientes yo creo que quedaron súper contentos, ¿no? Sí, pues fíjate que eso es parte importante de que a nosotros nos hace contentos, porque pues los clientes realmente sí quedaron contentos, pues al final pues creo que lo importante es terminar siendo amigos, pues de repente nos hablamos, ¿cómo estás? Y que no sé qué, y pues ya ahorita están en el proceso de amueblar su casa, ¿no? Ujú. Así que pues sí, es muy importante, y quiero darte un dato muy random, Abraham. A ver, a ver. He hecho últimamente, de todas las casas que tengo, que hemos hecho últimamente, todos nuestros clientes se embarazan. Excelente. Antes, durante el proceso de obra, En el proceso de obra, todos mis clientes se han embarazado. interesante. Sí, mis clientes, los dueños de esta casa, cuando llegaron a nosotros, pues son una pareja joven, ¿no? Que Ajá. rondan los 30 años. Este, Cuando estuvimos ya a mediados de la obra, pues resulta la noticia que la casa traía una gran noticia, que Ajá. trajeron gemelos al mundo, ¿no? Ah, gemelos, qué loco. Igual en otras casas que tenemos ahorita en desarrollo, están embarazados o ya nacieron, así que digo, por si quieren embarazarse o quieren hacer una familia, llámenos. Excelente, muchísimas felicidades. Si están viendo este video, esperemos que lleven una vida muy, muy feliz en esta casa. Sí. Sí, pues también digo, agradecerles por también la cuestión de la libertad, creativa. Creo que alguna vez a ti Claro. tuviste ese desarrollo, ¿no? En cómo convencerlos de tener una fachada tan cerrada, Claro. de un elemento tan sobrio, tal vez algo escultórico. Pues los clientes confiaron en nosotros como oficina. Pues realmente ahorita su casa funciona completamente y pues están muy contentos. Arquitecto, muchas felicidades. ¿Cómo lo podemos contactar? Nos pueden encontrar en redes, en Instagram, Facebook y TikTok como Oficina Libre de Arquitectura, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nos pueden contactar. Ahí están las redes y los números para contactarnos. Buenísimo. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias, Abraham, por la visita. Siempre es un gusto conocer tu obra. Si no han visto la obra anterior que grabamos en el arquitecto, una casa de ladrillo muy bonita, vayan a verlo. Les vamos a dejar aquí la liga. Y siempre es un placer estar conociendo la evolución de su trabajo. Gracias, Abraham. Muchas Hasta gracias muy por pronto, venir. jóvenes. Hasta luego. Los dejamos en este espacio de la sala que fue uno de los que más me gustó. Se siente una atmósfera muy agradable. Esta escalera, ya cuando esté lleno de vegetación, se va a sentir como patio, Sí, ¿verdad? Sí, hasta tienes ya su piso de barro, ¿no? Como para darle ese carácter. sí, pues aquí todavía está la disyuntiva entre llenarlo de barro o meterle, pues, el piedrín, ¿no? Pero Ah, claro, puedes ponerle barro también, ¿eh? sí, yo creo que quedaría muy padre, pero todavía está como que Y las veremos el macetas y todo encierre. eso. Pero sí, yo creo que la vegetación es lo que terminaría de darle vida a este espacio. Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda. Aquí eso va a ir mutando. Y este espacio social se me hizo muy agradable. Aquí sí corre muchísimo el aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya empezó a correr. Y me dejo también, me quedo con otro aprendizaje, ¿no? Que es el respetar el presupuesto cuando estás haciendo una remodelación, ¿verdad? Podrías querer hacer muchas cosas, pero tienes ese presupuesto que te obliga a resolver la necesidad con lo que hay. De hecho, creo que esa es Realmente, la función del sí, yo arquitecto. creo que esa es nuestra tarea como Ajá, arquitectos, ¿no? Ya que, pues a veces depende del cliente que te toque, puede ser el trabajo de toda una vida, puede ser una claro. jubilación, puede ser un crédito bancario que lo van a pagar en, pues, muchos años. Así que realmente nuestra tarea y objetivo es hacer que todo su flujo económico y efectivo y financiero, pues realmente les rinda, ¿no? Y pues tratar de nunca dejar a medias una construcción, una casa, pues ya que realmente pues las familias a veces lo que más quieren o anhelan es
pasarse a vivir a este proyecto de vida, ¿no? Claro. ¿Cuántas casas están sin terminar? Y es porque no tuvieron una asesoría, ¿verdad? Sí, Construyeron... exactamente. Realmente tratamos de tener mucho énfasis en el análisis antes de ya en obra, ¿no? Para tratar de ahorrar lo más posible. Digo, en estructura, pues no escatimamos, pues se gastó lo que se tenía que gastar, porque al final de cuentas era una remodelación de una casa, pues con ciertos años de uso, Ujú. eh, una casa de aproximadamente 40 años, así que pues al momento de unir la estructura vieja con la nueva, pues la estructura fue muy importante. Claro. Unión de lo viejo con lo nuevo. Esa es la amalgama perfecta. Así es. Muchísimas gracias. Este muro me recuerda a la casa Aguilar de Barragán. Si lo pintas De rosado. de Ajá. rojo en la piscina. No, está muy bien. Cotaparedes, adelante, jóvenes. Desde Tuxtla, Chiapas.